Vamos a realizar otro ejercicio similar a los anteriores. Entonces, nuevamente, por la jerarquía de operaciones, recuerden que el radical es un paréntesis y la raya de fracción es otro paréntesis. Por eso hay que hacer primero todas las operaciones que están en el numerador y luego las operaciones que están en el denominador. Debido a esa jerarquía de operaciones, lo primero que debo de hacer es precisamente la primera ley de los exponentes. Y esa primera ley de los exponentes, pues la voy a aplicar tanto en el numerador como en el denominador. La primera ley menciona que debo de dejar la misma base y sumar los exponentes. Por lo tanto, si sumo esos tres exponentes, me va a dar un 17 y lo divido entre la misma base. Aquí son 3, aquí son 4, son 7 y aquí hay un 1, que recuerden que es las veces en que se toma la base como exponente. Por lo tanto, acá tengo un 8 y de ahí todavía hay que obtener una raíz quinta, que todavía no se ha realizado esa operación, y después hay que elevar al cubo. Bueno, por jerarquía de operaciones habíamos dicho que el radical es un paréntesis, por lo tanto la primera operación que se debe de hacer es la división, y eso implica que voy a aplicar la segunda ley de los exponentes. Y si aplico la segunda ley de los exponentes, habíamos mencionado que la ley menciona que se resta el exponente del numerador menos el del denominador. O sea que si al 17 le resto un 8, pues sabemos que me da un número, un 9. Por la ley de la resta se deja el signo del número mayor, que es positivo, y se hace la resta entre el 17 y el 8. Por lo tanto, con la tercera ley de los exponentes, perdón, la segunda, me va a quedar que esto es un x a la 9 con una raíz quinta y todo eso a 1 elevado al cubo. Luego, por jerarquía de los exponentes, por jerarquía de las operaciones, primero hay que hacer lo que está dentro del paréntesis, por lo tanto hay que aplicar la raíz, y eso implica que necesitamos aplicar la cuarta ley de los exponentes, que es la que se relaciona a las raíces. Entonces, si aplico la cuarta ley de los exponentes, sabemos que se va a dejar la misma base y se va a dividir el exponente entre el índice de la raíz. Por lo tanto, el 9 lo voy a dividir entre 5 y a eso todavía me hace falta elevarlo al cubo. Y ahora sí, como tengo una potencia elevada a un exponente, esa es la tercera ley de los exponentes. Aplico la tercera ley de los exponentes. Y con la tercera ley de los exponentes, como se va a multiplicar un número racional por un número entero, hacemos que el entero se haga racional, y entonces multiplico el 9 por el 3 y el 5 por el 1, numerador por numerador y denominador por denominador, por lo cual me va a quedar una x elevado a la 27 quintos. Con eso ya terminé de realizar operaciones, ya cumplí con la primera parte, que es aplicar las 4 leyes para realizar operaciones. Y vamos a los estándares. ¿Deben estar realizadas todas las operaciones? Pues sí, ya aplicamos las 4 leyes. No hay exponentes negativos y en este caso, efectivamente, no hay exponentes negativos. Como no hay exponentes negativos, entonces no es necesario racionalizar el denominador, aplicar la primera propiedad de los exponentes como lo hicimos en los dos casos anteriores. Aquí no, porque el exponente en los anteriores era negativo, pero aquí no es negativo, por lo tanto no se aplica la primera propiedad de los exponentes. Y entonces los exponentes no deben de ser fracciones impropias. Y efectivamente aquí tengo una fracción impropia. Entonces, como aquí tengo una fracción impropia, ahora no voy a racionalizar el denominador, sino el concepto a aplicar se llama racionalizar el exponente. Porque el exponente lo debo dejar sin que sea una fracción impropia. Acuérdense que aquí la pregunta era, ¿cuánto falta para el entero? Para poder saber por cuánto iba a multiplicar y que se llegue al entero en cualquiera de los dos casos anteriores. Pero aquí no es la pregunta ¿cuánto falta?, sino la pregunta es ¿cuántos enteros tengo? Y entonces, como son quintos, nos vamos al kinder, y en el kinder sabíamos que tengo en el primer entero 5 quintos, en el segundo entero tengo 10 quintos, en el tercer entero tengo 15 quintos, y en el cuarto entero tengo 20 quintos, y en el quinto entero tengo 25 quintos. Por lo tanto, tengo 5 enteros en 27 quintos. Y lo importante es cuánto sobra. En este caso, pues sabremos que si ya tengo 25 quintos, lo que me falta para el 27 quintos
pues son 2/5. Y 2/5 precisamente es lo que nos sobra. Eso lo puedo hacer utilizando la estrategia del kinder, que es hacer enteros. Básicamente eso es mentalmente, aunque lo dibujo para que quede más visual. O la otra es decir 27 entre 5, utilizando conceptos de la primaria. Me toca 5, 5 por 5, 25, me sobra 2. Los tengo 5 enteros y sobran 2/5, que sería un poco más rápido ya teniendo conocimientos de la primaria. Por lo tanto, lo que voy a escribir es aplicar la primera ley de los exponentes al revés. O sea, 27/5 provino de 5 enteros, que sabemos que son 25/5, y 2/5. Sabremos que por la primera ley de los exponentes esto se suma. Sabemos que esos 5 enteros son 25/5, y al sumarle estos 2/5 obtengo los 27/5. O sea que estoy regresándome pensando en la primera ley de los exponentes. Precisamente por eso es cuántos enteros tengo. Y obviamente escribí lo que sobra. Eso se llama racionalizar el exponente. Ahora no pregunto cuánto me falta para el entero, sino cuántos enteros ya tengo. Por lo tanto, lo único que me hace falta es aplicar la cuarta ley de los exponentes, porque recordemos que no puedo dejar escrito números racionales en el resultado. Y entonces el resultado va a ser una x a la quinta por una raíz. Recuerden que el numerador es el exponente de la potencia y el denominador es el índice de la raíz. Y ese ya es el resultado, donde se cumple que no hay exponentes negativos, no hay exponentes que sean fracciones impropias, están realizadas todas las operaciones, y factorizados, pues obviamente que hay un factor, aquí hay otro factor, eso quiere decir que están factorizados.